Capítulo 13. Molino de piedra vacío, parte 4. Tal como Xuan Ming había dicho, esta versión de Liu Xiong tenía su lunar en la mejilla izquierda y llevaba un abrigo gris a su lado. No parecía haber nada raro en él. Claramente, este era el verdadero Liu Xiong. Cuando Liu Xiong entró, parecía en parte confundido, en parte enojado. Cruzó el umbral con dudas, mirando detrás de él de vez en cuando. A medida que daba más pasos vacilantes, se fijó repentinamente en Xuan Ming. Primero se quedó aturdido, luego su cara pareció desplomarse y sus cejas cayendo y sus ojos trágicos. «Me pareció creí haber visto a la abuela», señaló más allá de la estrecha puerta. «Por allí». Esa sería la vieja señora Liu. Acababan de perder a la multitud de fantasmas que los perseguían. ¿Era seguro que el idiota no los había traído de vuelta? Cuando Xue Xian escuchó las palabras de Liu Xiong, se puso rígido de nuevo y se sentó para mirar al idiota. Dijo solo una frase. «¿Dónde está?» «La perseguí, pero la abuela desapareció». Aunque su cara se veía triste, el tono de Liu Xiong era de impaciencia. Ni siquiera parecía notar que la voz había venido de la cadera de Xuan Ming y no del propio Xuan Ming. «No me vio. Ahora no puedo encontrarla en ninguna parte. No importa lo mucho que busque». Mientras chupaba su pulgar, se veía lamentable. Inclinando la cabeza, miró la estrecha puerta con nostalgia, como si tratara de ver a través de ella, y luego, con tristeza, murmuró: «Yo quiero que la abuela venga a hablarme». Xue Xian reflexionó sobre lo que le dijo el oficial Liu a su amigo. La vieja señora Liu parecía haber muerto hace mucho tiempo. Basándose en el rumor en el pueblo, su muerte había sido culpa de los padres de Yan Xining. Después de su muerte, alguien incendió el recinto de los Yan y los mató a todos. Yan Xining llevaba muerto 3 años, así que la vieja señora Liu probablemente había muerto hace 3 años también. Ese idiota solo tenía una célula cerebral. Si dijo que extrañaba a la abuela, entonces la extrañaba de verdad, y pensaba en ella todos los días. Estos últimos 3 años habían sido probablemente los días más surrealistas y solitarios de su vida. «Vámonos». Xuan Ming hizo un gesto a Liu Xiong y luego comenzó a caminar hacia la vieja choza, sin esperar a que el chico lo alcanzara. Tal vez fue la actitud del atractivo sumo sacerdote, o tal vez fue la forma en que giró sobre sus talones para alejarse antes de que alguien pudiera reaccionar. Pero Liu Xiong inmediatamente se apresuró tras él, corriendo patéticamente para unirse a Xuan Ming. Yo quiero encontrar a la abuela». «¿Cuál es la prisa? Entremos primero». Xue Xian no pudo evitar burlarse. Liu Xiong intentó obedecer, pero no pudo. Él dijo: Yo realmente necesito verla». Xue Xian dijo: «¡Alto ahí!». Liu Xiong miró fijamente el perfil estoico de Xuan Ming, como si tuviera miedo. Después de una pausa estalló: «¿Cómo es que puedes hablar sin mover la boca?». Xuan Ming no dijo nada. Xue Xian siguió: «Soy ventrílocuo. Puedo hablar usando mi estómago». Los ojos de Liu Xiong parecían intentar salir de su cabeza. Giraron alrededor y finalmente aterrizaron en el abdomen de Xuan Ming. Xuan Ming suspiró. Mientras hablaban, ya habían llegado a la puerta de la cabaña. Todo lo que tenían que hacer era cruzar el umbral y serían capaces de escapar de la persecución. Xuan Ming no dudó. Levantó un pie e hizo un gesto a Liu Xiong para que hiciera lo mismo. Con un movimiento precario, Liu Xiong puso un pie en el umbral también. Justo cuando Liu Xiong iba a entrar a la choza, se produjo un ruido, como si algo golpeara contra el suelo de piedra del recinto. ¿Eh? Liu Xiong probablemente nunca había reaccionado tan rápido como ahora. Su pie se congeló en el aire. «¡Abuela!», gritó. Retrajo su pie y salió corriendo. «¡Ey! ¡Espera!», Xue Xian gritó. Vio a Xuan Ming levantar el brazo como si quisiera hacer retroceder al idiota, pero antes de que Xuan Ming pudiera actuar, hubo un ruido en su mente. Su visión se oscureció y el mundo se puso al revés. En un abrir y cerrar de ojos, todo el escenario alrededor de ellos se había transformado.
ahora estaban de pie dentro de la lamentable choza de Liu Shong, con el rostro pálido de Yan Shining justo frente a ellos. Liu Shong no se veía por ninguna parte. Claramente habían logrado escapar del recinto embrujado, pero en el último minuto Liu Shong se había negado a dar un paso y se había quedado atrás. ¡Ay! ¡Por fin están aquí! Viendo que estaban a salvo y bien, Yan Shining dio un suspiro de alivio, pero no había terminado de suspirar cuando se congeló de nuevo. ¿Dónde está el joven señor Liu y el oficial Liu? ¿Siguen atrapados dentro? Xuan Ming asintió sin decir nada más. Se dirigió a la habitación. Como Xuan Ming no dijo nada, Yan Shining tampoco se atrevió a hablar. A regañadientes, siguió a Xuan Ming y se apoyó en el divisor que hacía las veces de pared en el dormitorio. Vio cómo Xuan Ming se arrodillaba junto a los clavos y talismanes del armario. Yan Shining no sabía ni la cabeza ni la cola de este tipo de cosas. Xue Xian sí sabía una o dos cosas. Si quería salir de un diseño de Feng Shui embrujado, había dos maneras: de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Cuando estás en prisión, debes buscar la puerta cerrada. Al acercarse a un diseño embrujado desde el exterior, con la esperanza de liberar a los que están atrapados adentro, la forma más fácil de romper el hechizo era destruirlo. Por supuesto, había una cierta técnica para destruir el hechizo, o eso es lo que Xue Xian asumió. Después de todo, había toda una profesión que dependía de la habilidad de ciertas personas para exorcizar demonios y jugar con los hechizos. Si era tan fácil que cualquiera podía hacerlo, entonces, ¿cómo se ganarían la vida los exorcistas? Mientras Xuan Ming se arrodillaba ante los talismanes, Xue Xian se animaba. Necesitaba prestar mucha atención y ver cómo lo iba a hacer este burro calvo. ¿Qué tipo de movimiento se guardaba? ¡Mira! ¡Lo está alcanzando! ¡Está lográndolo! Excitado, Xue Xian miró mientras Xuan Ming extendía una mano y pellizcaba uno de los clavos de cobre. ¿Pretendes sacar sangre? ¿Es así de fácil? Xue Xian tenía miedo incluso de parpadear. Se preguntó qué estaba haciendo el monje, y entonces el monje sacó el clavo de la tabla y luego arrancó el talismán que estaba pegado a él. Luego sacó el segundo clavo y arrancó el segundo talismán. Luego hizo lo mismo con el tercero y luego, bueno, eso fue todo. Xue Xian no sabía qué pensar. Acababa de ver a Xuan Ming destruir el hechizo usando el enfoque más obvio, básico y más aburrido. El monje se limpió las manos con calma. Su expresión era sombría como si acabara de probar las aguas del infierno. Xue Xian no estaba seguro de lo que otros estafadores de Yanhu harían en esta escena, pero estaba horrorizado. Quería morir en ese mismo momento. Xuan Ming se levantó y dejó la habitación. Barrió la mesa de la cabaña y encontró un pequeño fósforo. Lo tomó y lo raspó contra la pared. Se encendió una pequeña llama que usó para quemar los talismanes hasta convertirlos en ceniza. Mientras tanto, Xue Xian, que había renunciado completamente a la vida, no le prestó atención. Basándose en la expresión del burro calvo, parecía que el hechizo estaba roto. Pronto serían capaces de escuchar nuevamente el lloriqueo del idiota de Liu Shong. ¡Momento! ¿No funcionó o el burro calvo nos está ocultando algo? Por lo que parecía, la razón por la que esta choza rebosaba de energía negativa era tanto por ser una puerta de la muerte como por el diseño de dirigir el río hacia el mar. Pero ahora, la puerta de la muerte se había convertido en la puerta de la vida, y el diseño de dirigir el río hacia el mar había sido destruido por el burro calvo de una manera poco sofisticada. Pero la energía en la habitación aún no se disipaba. La luz de la mañana brillaba ahora con fuerza fuera de la choza, entrando al recinto Liu desde el este. Debido a los muros de protección contra incendios dentro del recinto, la luz cayó de manera desigual sobre la choza. La mitad de las crestas del tejado estaban bañados de luz, la otra mitad aún estaba inmersa en la oscuridad, como el yin y el yang. Xue Xian miró fríamente a Yan Shining. ¿Por qué suspiras? Tú no eres el que está atrapado dentro del embrujo. Yan Shining miró inocentemente hacia atrás. No suspiré. ¿No eras tú? ¡Claro que no! Xue Xian escupió. Nunca suspiré. Es demasiado deprimente. Los dos intercambiaron otra mirada incierta. Luego, lentamente, ambos miraron a Xuan Ming. Otro débil sonido de alguien suspirando. Pero Xuan Ming no había abierto la boca en ningún momento.
Incluso si su boca hubiera estado abierta, los dos no habrían escuchado el suspiro como si fuera suyo. Esta vez, el suspiro fue largo y prolongado, con un débil temblor al final. Con ese tinte de fatiga, sonaba como un anciano, por lo que claramente no pudo haber sido emitido por Xuan Min. «Eso suena como una anciana». Xue Xian había acertado. ¿No crees que esto no suena como un suspiro? Yan Shinin dijo. «Suena muy cansado. Cuando ves a los ancianos caminando por la calle cargando algo pesado, están agotados que apenas pueden respirar. Así que empieza a emitir este tipo de ruido. Es como un suspiro pero diferente». Reflexionó un poco y luego añadió: «La respiración de esta persona es hueca y apagada. Está enferma». «¿Puedes deducir todo eso de un suspiro al azar?», Xue Xian preguntó con escepticismo. Yan Shinin se encogió de hombros. Si madre y padre estuvieran aquí, serían capaces de oír aún más». «Ah», dijo Xue Xian. Estaba muy pensativo. ¿Una anciana, respirando laboriosamente y enferma? Ahora que Yan Shinin lo había dicho, realmente parecía ser el caso. De repente, Xue Xian pensó en alguien, levantó los pies de papel y comenzó a bofetear a Xuan Min con todas sus fuerzas. Preocupado de que el monje no se diera cuenta, gritó: «¡Porro calvo, mírame!». Xuan Min miró hacia abajo, pero entonces Xue Xian miró hacia otro lado y espantó al monje con sus manos. «No importa, deja de mirarme, aparta tus ojos». Xuan Min no supo qué decir. Nunca había oído hablar de apartar los ojos. Este demonio estaba loco. Lo que no sabía era que, cuando Xue Xian había sido un dragón, había sido una criatura muy arrogante. Después de todo, era un señor de los cielos. Siempre era él el que miraba a los demás y nunca al revés. Nunca había sido estudiado desde un ángulo tan importante. Antes, cuando Xuan Min solo le miraba brevemente, no le había importado. Pero cuando le miraba directamente desde arriba, Xue Xian se sentía incómodo. Los dragones necesitan guardar las apariencias. A Xue Xian no le importaba mucho, pero tenía que guardar las apariencias. Pero Xuan Min no obedeció la orden de Xue Xian de dejar de mirarlo. El monje lo encaró con una mirada fría. «¡Qué bastardo!», pensó Xue Xian. Miró a Xuan Min con la cara que estaba pintada, esa vista que era dolorosa para los ojos, y puso los ojos en blanco. Luego se dio la vuelta y le dijo al monje: «Lo que quería decir era... la vieja señora Liu. Hay una forma bastante inusual de proteger un hogar. ¿Has oído hablar de ella? Una vez oí hablar de ella en un mercado. Dicen que si un anciano de la familia fallece, puedes enterrarlo bajo tu casa y eso traerá buena suerte a sus descendientes». ¿Qué clase de bastardo podría inventar algo así? Yan Shinin se quedó sin palabras. Sentía que toda la charla de respeto que había pasado toda su vida estudiando se había roto. «Lo he oído», respondió Xuan Min. «Eso se conoce como un hechizo de construcción del yin. El alma atrapada bajo el hogar se convierte en el espíritu guardián del mismo. Si lo combinas con un buen feng shui, los efectos son notables». En ese momento se escuchó otro bajo y tembloroso suspiro. Si los dos primeros suspiros habían sonado lejanos y vagos, este sonido era ahora mucho más claro, tan claro que podía adivinar su origen. Xuan Min miró hacia la pared de la derecha y luego se acercó. Cuando se esparcieron los lingotes de papel, cubrían casi todo el piso. Nunca se les había ocurrido que podría haber alguna trampilla. Xuan Min se agachó cerca de la esquina de la habitación. Desde ahí podía ver el dormitorio, el armario y el lugar del piso donde los talismanes habían sido clavados. Todavía sosteniendo un lingote de papel, Xuan Min extendió su dedo índice y su dedo anular y golpeó el suelo. El ruido sonó hueco. Había algo debajo. «¡Está hueco!», Xue Xian y Yan Shinin exclamaron al mismo tiempo. Xuan Min miró alrededor. Encontró una pequeña grieta a lo largo del lado de la pared. Siguió la grieta hasta un bloque de piedra en el suelo del tamaño de 4 palmeras, rodeado de grietas. Esta grieta, Yan Shinin lo intentó. «Ni siquiera puedo meter el dedo». El hueco era de hecho extremadamente delgado. Sin poder meter un dedo dentro, no había forma de abrirlo, y si no podían abrirlo, nunca descubrirían lo que había debajo. Xue Xian miró fijamente al fantasmagórico dedo pálido de Yan Shinin, y luego la delgada y blanca garra de Xuan Min. Finalmente, con mucha dificultad dijo:
Ay, está bien, entraré. Me dignaré a deslizarme y abrirlo para ti. Me dignaré. Jiang Shining se burló de la forma en la que el hombre hablaba también de sí mismo. ¿No estaba avergonzado? Shui Xian infló el pecho y flexionó el cuello y luego saltó de la bolsa de Xuanmin. No había nada que Xuanmin pudiera hacer con el pequeño demonio. Dejó que cayera de la bolsa y se deslizara por el hueco en el suelo. Cuando Shui Xian dejó la bolsa, metió la mano en la misma y sacó otra pequeña bolsa, desenvolviéndola un poco. Contenía una ordenada fila de agujas de diferentes longitudes. La más larga era tan larga como la longitud entre la muñeca y los nudillos. La más corta era tan corta como las 2 articulaciones de los dedos. Parecía haber un tallado en la punta de cada aguja de plata, pero era demasiado intrincado y difícil de distinguir. Jiang Shining solo podía ver la forma aproximada desde lejos y no se atrevía a mirar más de cerca. Xuanmin seleccionó una aguja bastante gruesa de la bolsa y la devolvió a la pequeña bolsa. Shui Xian estaba ocupado acercándose a la piedra. Justo cuando se preparaba para deslizarse por el hueco, una gran mano apareció en el cielo y lo agarró por la cabeza, alejándolo. Ya ni siquiera tenía que mirar quién era. Seguro era ese pedazo de mierda. ¡Burro calvo! ¡Estás cometiendo un gran pecado! ¡Seguro vas a ser castigado! Xuanmin se quedó sin palabras. Respetuosamente espero mi castigo, mi señor. Mientras hablaba, puso el frustrado Shui Xian de nuevo en su bolsa, insertó la aguja en la grieta y se lanzó repentinamente hacia adelante abriéndola. Se oyó el sonido de un tablón de piedra rozando contra otra. Esa aguja de aspecto frágil se las había arreglado para desplazar la piedra. Xuanmin metió su mano en el suelo de piedra y lo levantó hacia un lado. En ese instante, una masa implacable de gritos de dolor y luto salieron de la piedra como una ola de un tsunami. Shui Xian sintió como si un peso de 10.000 shun acabara de chocar contra su pecho, tirándolo al suelo tan repentinamente que se sintió mareado. Afortunadamente, solo era un hombre de papel, o de lo contrario, sus órganos internos habrían explotado fuera de su cuerpo. Jiang Shining emitió un grito patético, justo cuando la voz silenciosa y vibrante de Xuanmin se abrió paso hasta los oídos de Shui Xian. Cuando pudo sentarse, vio que Jiang Shining había rodado hasta la pared, donde con una ligera bocanada volvió a su forma original. La hoja delgada de papel estaba en el suelo, catatónica. Incluso Xuanmin tenía una mano presionada contra su pecho mientras respiraba profundamente con dolor. Luego se detuvo. ¿Qué demonios fue eso? Shui Xian había perdido toda su fuerza. Todo lo que podía hacer era colgar fuera de la bolsa de Xuanmin. Débilmente, levantó la cabeza y miró hacia ese hueco en el suelo. Vio que el hueco estaba medio lleno de polvo amarillo y parecía haber una pesada cadena de metal enterrada en la tierra. Un talismán estaba enredado en la cadena. Lo extraño era que la cadena se movía. Se abría paso serpenteando por la tierra. Frunciendo el ceño, Xuanmin escudriñó la tierra ligeramente húmeda y luego miró alrededor de la habitación, como si buscara algo. Confundido, Shui Xian se quedó mirando cómo el monje se levantaba y se dirigía a la mesa, rebuscando entre los objetos hasta que finalmente se encontró con un cepillo medio estropeado. Lo trajo de vuelta al hueco y con cuidado usó el cepillo para limpiar la suciedad amarilla. Ese burro calvo nunca dejó de impresionar a Shui Xian. ¿Qué demonios? ¿Te mataría un poco de suciedad?, dijo Shui Xian en voz baja. La capa de polvo amarillo fue rápidamente limpiada, revelando lo que estaba escondido debajo. «¿Esto es una piedra de molino?», preguntó Shui Xian. Este bloque de piedra circular tenía un agujero en el medio. Estaba sobre una plataforma y tenía un mango que sobresalía. Parecía una piedra de molino, pero era increíblemente pequeño, ni siquiera tan grande como un talismán en la superficie de la piedra del molino. Un extremo de la cadena estaba unido a la piedra de molino y el otro a su mango. Sin que la tierra amarilla actuara como un amortiguador, la cadena hizo contacto directo con la piedra de molino. La fricción causó un ruido chirriante. Cada vez que la piedra de molino se movía, el mango también se movía un poco, como si una persona invisible estuviera encadenada a ella, empujándola día tras día. Instintivamente, Shui Xian dijo: ¿Es la vieja señora Liu? ¡Ah! Ese suspiro de cansancio surgió de nuevo.